Si te despiertas constantemente a las 2 de la madrugada con un dolor profundo en los huesos que no te deja volver a dormir, y has estado culpando a tu colchón, a la posición en la que duermes o simplemente a la edad, tengo que decirte algo que podría cambiar tu vida por completo. Ese dolor tiene una causa muy específica que probablemente nunca imaginaste, y cada noche que pasa sin entenderlo, tu cuerpo está tratando de advertirte sobre algo mucho más serio. Como reumatólogo con más de 20 años atendiendo pacientes, he visto cientos de casos donde ese dolor nocturno que todos ignoran o minimizan terminó siendo la primera señal de condiciones que pudieron haberse manejado mucho mejor si se hubieran identificado a tiempo. Y lo más frustrante es que la mayoría de las personas pasan años sufriendo innecesariamente porque nadie les explicó lo que realmente estaba pasando en su cuerpo durante esas horas específicas de la noche. Antes de comenzar, si aún no te has suscrito, te recomiendo presionar ese botón y activar la campanita para nunca perderte otro consejo de salud hecho especialmente para ti. Si te gusta el video, envía sugerencias de videos y dudas en los comentarios. Los leo todos, así puedo producir más videos y ayudar a más personas como tú. Déjame contarte sobre el señor Eduardo Martínez, un profesor de historia de 67 años de Guadalajara, que vino a mi consulta después de 3 años despertándose todas las noches, con un dolor intenso en las piernas y caderas. Eduardo era ese tipo de persona vital, activa, que siempre había sido el alma de las reuniones familiares. Durante años, él pensó que simplemente estaba envejeciendo, que era normal sentir esas molestias. Cambió de colchón 3 veces, compró almohadas ortopédicas, probó con ejercicios de estiramiento antes de dormir. Nada funcionaba. Cada madrugada, como un reloj, a las 2 de la mañana, ese dolor profundo lo despertaba. Lo que Eduardo no sabía es que su cuerpo estaba siguiendo un patrón hormonal muy específico que tiene una explicación médica precisa. Verás, muchas personas no saben que nuestro cuerpo tiene ritmos biológicos increíblemente precisos. Entre las 2 y las 4 de la madrugada suceden eventos hormonales específicos en tu organismo. La producción de cortisol, que es nuestra hormona antiinflamatoria natural, está en su punto más bajo durante estas horas. Al mismo tiempo, ciertas sustancias inflamatorias llamadas citoquinas alcanzan niveles más elevados. Esta combinación crea una tormenta perfecta para que el dolor se intensifique. Pero aquí está la parte que la mayoría de los médicos no te explican con suficiente detalle. Si este dolor te está despertando específicamente a esas horas, no es solo porque tu cuerpo sea más sensible durante la noche. Es porque hay un proceso inflamatorio activo que se está manifestando cuando tus defensas naturales están más bajas. En el caso de Eduardo, después de realizar análisis específicos, descubrimos que tenía una condición llamada polimialgia reumática, una enfermedad inflamatoria que afecta principalmente a personas mayores de 60 años. Esta condición causa inflamación en los músculos grandes del cuerpo, especialmente en hombros, caderas y muslos. Eduardo me confesó entre lágrimas que había empezado a rechazar invitaciones de sus hijos, que ya no jugaba con sus nietos como antes, que sentía que estaba perdiendo su independencia día a día. Su esposa, María, me dijo que lo veía envejecer frente a sus ojos, no solo por el dolor, sino por la frustración de no encontrar respuestas. Pero aquí viene algo fascinante que necesitas entender sobre tu cuerpo. El dolor óseo nocturno puede tener múltiples orígenes, y cada uno tiene características específicas. Cuando hablo de dolor en los huesos, muchas personas en realidad están experimentando dolor en las articulaciones, en los músculos o incluso dolor referido de otras áreas. Tu cerebro puede interpretar todas estas señales como dolor en los huesos, porque las terminaciones nerviosas en estas áreas están muy cerca unas de otras. Si aún estás viendo y encuentras esta información útil, comenta un corazón abajo para mostrarme que estás conmigo. Ahora, déjame hablarte de la señora Carmen Rodríguez, una contadora jubilada de 72 años de Monterrey. Carmen llegó a mi consulta con una historia diferente pero igualmente angustiante. Ella también se despertaba con dolor intenso, pero en su caso, el dolor era más específico en las manos y muñecas. Carmen me contó que había sido una pianista amateur toda su vida, que la música era su pasión, su forma de expresarse, pero en los últimos 2 años, despertarse con las manos rígidas y dolorosas la había alejado completamente del piano. Lo que más le dolía no era solo el dolor físico, sino ver su piano cubierto de polvo, sabiendo que ya no podía tocarlo como antes. En el caso de Carmen, el patrón de dolor nocturno nos llevó a un diagnóstico de artritis reumatoide en etapa temprana. Esta es una condición autoinmune donde el sistema inmunológico ataca por error las articulaciones propias del cuerpo. La característica distintiva es la rigidez matutina que dura más de 30 minutos después de despertar.
Pero aquí está el detalle crucial. La artritis reumatoide no solo causa dolor, sino que puede provocar daño permanente en las articulaciones si no se trata adecuadamente y a tiempo. Lo que muchas personas no entienden es que el dolor nocturno en los huesos y articulaciones puede ser un sistema de alerta temprana de tu cuerpo. Durante el día estamos ocupados, distraídos, en movimiento constante. Nuestro cerebro está procesando miles de estímulos, pero durante la noche, cuando todo está quieto, tu cuerpo puede finalmente hacerte escuchar las señales que ha estado enviando. Es como si durante el día tu cuerpo estuviera gritando en medio de una multitud ruidosa, pero durante la noche, en el silencio absoluto, ese susurro se convierte en un grito imposible de ignorar. Hay otra condición que veo frecuentemente y que causa este tipo de dolor nocturno, la osteoporosis avanzada con microfracturas. Cuando los huesos pierden densidad, se vuelven frágiles, porosos, como una esponja. A veces, sin que te des cuenta durante el día, pueden ocurrir pequeñas fracturas microscópicas, especialmente en la columna vertebral. Durante el día, mientras estás de pie o sentado, la presión se distribuye de cierta manera. Pero cuando te acuestas, la distribución del peso cambia y esas áreas debilitadas pueden causar un dolor sordo y profundo que empeora durante las horas de la madrugada. Pero si eso te sorprendió, espera hasta que te cuente sobre el señor Roberto Silva, un carpintero retirado de 75 años de Puebla. Roberto era un hombre orgulloso de su fortaleza física, alguien que había trabajado con sus manos toda la vida, construyendo muebles hermosos que ahora adornaban las casas de toda su familia. Cuando vino a verme, había algo diferente en su mirada, una mezcla de confusión y miedo que no había visto en muchos pacientes. Roberto me dijo que el dolor en sus huesos durante la noche era tan intenso que había comenzado a temer la hora de ir a dormir. Pero lo que más le preocupaba era que había empezado a perder peso sin intentarlo. Se sentía más cansado de lo normal y tenía sudoraciones nocturnas que empapaban sus sábanas. Estas señales adicionales, junto con el dolor óseo nocturno, nos alertaron para realizar estudios más profundos. En el caso de Roberto, descubrimos que tenía mieloma múltiple, un tipo de cáncer que afecta las células plasmáticas en la médula ósea. Ahora, no quiero que entres en pánico al escuchar esto, porque no todos los dolores óseos nocturnos son señal de algo tan serio. Pero es precisamente por esto que necesitas entender la importancia de las señales de alerta. En el caso de Roberto, el diagnóstico temprano permitió que iniciáramos tratamiento de inmediato. Y hoy, 3 años después, Roberto sigue construyendo sus muebles, aunque ahora a un ritmo más tranquilo, disfrutando cada día con su familia. Ahora quiero hablarte sobre algo que la mayoría de los médicos no mencionan lo suficiente: la relación entre ciertos medicamentos y el dolor óseo nocturno. Existen medicamentos muy comunes que pueden causar o empeorar el dolor en los huesos durante la noche. Los diuréticos, por ejemplo, que muchas personas toman para la presión arterial o para retención de líquidos, pueden causar desequilibrios electrolíticos que llevan a calambres musculares y dolor óseo. Los corticosteroides, usados para múltiples condiciones inflamatorias, pueden debilitar los huesos con el tiempo. Algunos medicamentos para el colesterol llamados estatinas pueden causar dolores musculares que muchas personas interpretan como dolor óseo. Déjame contarte sobre la señora Patricia Gómez, una enfermera retirada de 69 años de Querétaro. Patricia había dedicado 40 años de su vida a cuidar de otros, siempre priorizando el bienestar de sus pacientes sobre el suyo propio. Cuando vino a mi consulta, me trajo una lista de todos los medicamentos que estaba tomando. Eran 7 diferentes, para la presión, para el colesterol, para la diabetes, para la osteoporosis, para la ansiedad. Patricia me confesó que sentía que su cuerpo era un campo de batalla donde todos estos medicamentos estaban luchando entre sí, y ella estaba atrapada en medio del fuego cruzado. El dolor que la despertaba cada noche a las 2 de la madrugada era intenso, pero lo que realmente la estaba destruyendo emocionalmente era la sensación de que había perdido el control de su propia salud. Patricia, que había pasado décadas cuidando de otros, ahora se sentía impotente para cuidar de sí misma. Cuando revisamos cuidadosamente sus medicamentos, descubrimos que la combinación específica que estaba tomando estaba causando una deficiencia severa de magnesio y vitamina D, lo cual estaba contribuyendo significativamente a su dolor nocturno. Después de ajustar su régimen de medicamentos y agregar los suplementos apropiados bajo supervisión médica, Patricia recuperó no solo sus noches de sueño, sino también esa sensación de control sobre su propia vida. Aquí hay algo fundamental que necesitas entender sobre la vitamina D y el dolor óseo nocturno. La vitamina D no es solo una vitamina, es prácticamente una hormona que regula la absorción de calcio en tus huesos.
Cuando tienes deficiencia de vitamina D, tus huesos, literalmente, no pueden absorber el calcio que necesitan sin importar cuánto calcio consumas en tu dieta. Esto lleva a una condición llamada osteomalacia, donde los huesos se vuelven blandos y dolorosos. El dolor es característicamente peor durante la noche y con la presión. Muchas personas pasan años con este dolor, tomando analgésicos que solo enmascaran el síntoma sin resolver la causa raíz. Pero hay otro factor que la mayoría de las personas ignoran completamente: la deshidratación nocturna. Durante la noche, tu cuerpo pierde agua a través de la respiración y el sudor, incluso si no te das cuenta. Cuando estás deshidratado, el líquido que lubrica tus articulaciones, llamado líquido sinovial, se vuelve más espeso y menos efectivo. Esto significa que tus articulaciones no se mueven tan suavemente y puede causar dolor e inflamación. Si además tomas diuréticos, o si tienes diabetes que no está bien controlada, o si simplemente no bebes suficiente agua durante el día, esta deshidratación nocturna se vuelve aún más pronunciada. Permíteme contarte sobre el señor Antonio Fernández, un exjugador de fútbol amateur de 70 años de León. Antonio había mantenido su amor por el deporte toda su vida, siempre activo, siempre en movimiento. Pero en el último año, el dolor nocturno en sus rodillas y caderas se había vuelto tan intenso que había dejado de hacer sus caminatas matutinas, había dejado de jugar con sus nietos en el parque. Antonio me dijo algo que nunca olvidaré. Sentía que su cuerpo lo estaba traicionando, que después de cuidarlo durante 70 años con ejercicio y alimentación saludable, ahora le estaba cobrando factura sin razón aparente. En el caso de Antonio, descubrimos que tenía osteoartritis avanzada combinada con una condición llamada condrocalcinosis, donde cristales de calcio se depositan en las articulaciones causando inflamación. Pero lo interesante fue que cuando profundizamos más, encontramos que Antonio también tenía una glándula paratiroides hiperactiva, lo cual estaba causando niveles elevados de calcio en su sangre. Esta condición, llamada hiperparatiroidismo, no solo contribuía a la formación de los cristales en sus articulaciones, sino que también estaba debilitando sus huesos al extraer calcio de ellos. Antonio pensaba que su dolor era simplemente el resultado del desgaste natural de haber sido atleta toda su vida, cuando en realidad había una causa hormonal específica que necesitaba tratamiento. Esto me lleva a un punto crucial que quiero que entiendas sobre el dolor óseo nocturno. Nunca es normal. Sé que vivimos en una sociedad que normaliza el dolor como parte del envejecimiento, que nos dice que es natural sentir molestias cuando llegamos a cierta edad, pero esto es fundamentalmente incorrecto. El envejecimiento saludable no debería incluir dolor nocturno que interrumpe tu sueño y afecta tu calidad de vida. Si tu cuerpo te está despertando con dolor a las 2 de la madrugada, está tratando de decirte algo importante y mereces encontrar la respuesta. Ahora hablemos de algo que muchas personas pasan por alto: el síndrome de piernas inquietas y su relación con el dolor óseo nocturno. Esta condición causa una sensación incómoda en las piernas, una urgencia irresistible de moverlas, especialmente durante la noche. Aunque técnicamente no es dolor óseo, muchas personas lo describen de esa manera porque la sensación es profunda, como si viniera desde dentro de los huesos. El síndrome de piernas inquietas está frecuentemente asociado con deficiencia de hierro y, curiosamente, empeora justo durante esas horas críticas de la madrugada cuando el cortisol está bajo. La señora Isabel Morales, una bibliotecaria jubilada de 66 años de Veracruz, llegó a mi consulta después de ver a 5 médicos diferentes. Isabel era una mujer meticulosa, organizada, alguien que había llevado un registro detallado de cada síntoma durante 2 años. Me mostró un cuaderno lleno de notas: qué había comido cada día, cuántas horas había dormido, la intensidad de su dolor en una escala del 1 al 10. Isabel estaba desesperada porque ningún médico le había dado respuestas satisfactorias. Todos le decían que era estrés, que era ansiedad, que necesitaba relajarse más. Pero Isabel sabía que algo más estaba pasando en su cuerpo. Cuando revisé cuidadosamente sus registros, noté un patrón que los otros médicos habían pasado por alto. El dolor de Isabel no era constante, empeoraba significativamente durante ciertos días del mes. Cuando profundizamos en su historial, descubrimos que Isabel había pasado por la menopausia temprana y nunca había recibido tratamiento adecuado para ello. Los cambios hormonales dramáticos que su cuerpo había experimentado habían desencadenado una pérdida acelerada de masa ósea. Además, tenía una deficiencia severa de vitamina B12 que estaba causando neuropatía periférica, una condición donde los nervios se dañan y envían señales de dolor distorsionadas. El dolor que ella sentía en los huesos era en realidad una combinación de fragilidad ósea real más señales nerviosas anormales.
Lo que el caso de Isabel nos enseña es que el cuerpo humano es increíblemente complejo. Y a veces lo que parece un problema simple tiene múltiples causas entrelazadas. No basta con tratar un síntoma, necesitas entender todo el contexto de lo que está pasando en tu organismo. Isabel finalmente encontró alivio con un enfoque integral que incluyó terapia hormonal suave, suplementación de vitaminas B12 y D, y cambios específicos en su dieta y rutina de ejercicio. Hoy, 3 años después, Isabel volvió a su pasión por la jardinería y me envía fotos de las flores que cultiva en su patio. Quiero hablarte ahora sobre algo que muchos médicos no explican adecuadamente: la conexión entre el sistema digestivo y el dolor óseo nocturno. Tu intestino absorbe los nutrientes esenciales que tus huesos necesitan: calcio, magnesio, vitamina D, vitamina K. Si tienes cualquier condición que afecte la absorción intestinal, como enfermedad celíaca no diagnosticada, enfermedad de Crohn o incluso gastritis crónica, tus huesos pueden estar literalmente hambrientos de nutrientes, sin importar lo bien que comas. Esta deficiencia nutricional crónica puede manifestarse como dolor óseo profundo, especialmente durante la noche, cuando tu cuerpo está intentando reparar y regenerar tejidos. El señor Miguel Ángel Torres, un chef retirado de 73 años de Tijuana, vivió esta situación de primera mano. Miguel había dedicado su vida a crear platos deliciosos para otros, irónicamente, mientras su propio cuerpo estaba sufriendo malnutrición a nivel celular. Durante años, Miguel pensó que su dolor nocturno era simplemente artritis común. Tomaba antiinflamatorios todas las noches antes de dormir, lo cual le daba un alivio temporal, pero nunca resolvía el problema de fondo. Lo que Miguel no sabía era que tenía enfermedad celíaca sin diagnosticar, una condición donde su sistema inmunológico reaccionaba al gluten, dañando su intestino delgado y evitando la absorción adecuada de nutrientes. Cuando finalmente identificamos su enfermedad celíaca y Miguel eliminó el gluten de su dieta, fue como si se hubiera quitado un velo. En cuestión de meses, no solo su dolor nocturno disminuyó dramáticamente, sino que también recuperó energía que no había tenido en años. Miguel me confesó que había olvidado cómo se sentía despertar sin dolor, que había normalizado tanto el sufrimiento que ya no recordaba que la vida podía ser diferente. Ahora, Miguel ha adaptado sus recetas favoritas para que sean libres de gluten y ayuda a otros pacientes con enfermedad celíaca a aprender a cocinar de manera deliciosa y segura. Ahora déjame hablarte sobre algo que la mayoría de las personas subestiman completamente: la importancia del sueño mismo en la salud ósea. Existe una relación bidireccional fascinante entre el sueño y el dolor. Por un lado, el dolor te impide dormir bien, pero por otro lado, la falta de sueño profundo hace que tu cuerpo produzca más sustancias inflamatorias, lo cual aumenta el dolor. Es un círculo vicioso que se perpetúa a sí mismo. Durante las fases profundas del sueño, tu cuerpo libera hormona de crecimiento, que es esencial para la reparación y regeneración de los tejidos, incluyendo el hueso. Si nunca alcanzas esas fases profundas del sueño, porque el dolor te despierta constantemente, tu cuerpo literalmente no puede repararse adecuadamente. La señora Rosa Jiménez, una maestra jubilada de 68 años de Oaxaca, experimentó este círculo vicioso de la manera más cruel. Rosa había sido maestra de primaria durante 40 años, una profesora amada por generaciones de estudiantes. Cuando se jubiló, tenía planes maravillosos: viajar, aprender a pintar, pasar tiempo con sus nietos, pero el dolor nocturno se lo arrebató todo. Rosa me contó entre lágrimas que había llegado a un punto donde tenía miedo de la noche, que veía el atardecer con pánico porque sabía lo que vendría. Su esposo, José, me dijo que Rosa había cambiado completamente, que la mujer alegre y enérgica que había conocido parecía haberse perdido bajo capas de fatiga y dolor. En el caso de Rosa, descubrimos algo fascinante. Ella tenía apnea del sueño no diagnosticada, una condición donde la respiración se detiene repetidamente durante la noche. Esta condición no solo interrumpía su sueño, sino que estaba causando niveles de oxígeno bajos en su sangre durante la noche, lo cual exacerbaba la inflamación en todo su cuerpo, incluyendo sus articulaciones y huesos. Además, tenía fibromialgia, una condición que causa dolor generalizado y que está íntimamente relacionada con trastornos del sueño. Cuando tratamos su apnea del sueño con un dispositivo CPAP y abordamos su fibromialgia con un enfoque multidisciplinario, Rosa literalmente recuperó su vida. Permíteme explicarte algo sobre la fibromialgia que muchas personas no entienden. Esta condición causa un procesamiento anormal del dolor en el cerebro y el sistema nervioso. Es como si el volumen del dolor estuviera permanentemente subido demasiado alto. Los estímulos que normalmente serían leves o incluso no dolorosos se sienten intensos e insoportables.
La fibromialgia empeora característicamente durante la noche y las primeras horas de la mañana, y muchas personas que la padecen se despiertan sintiéndose más cansadas que cuando se acostaron. Si tienes dolor generalizado, no solo en un área específica, si te sientes rígido por las mañanas, si la fatiga es abrumadora y si el dolor responde poco a los analgésicos tradicionales, la fibromialgia podría ser parte de tu respuesta. Hay otro aspecto crítico que necesito que entiendas sobre el dolor óseo nocturno: la relación con la inflamación crónica de bajo grado. Muchas personas tienen inflamación sistémica crónica sin siquiera saberlo. Esta inflamación puede ser causada por múltiples factores: obesidad, resistencia a la insulina, enfermedad periodontal crónica, dieta alta en alimentos procesados, estrés crónico. Esta inflamación de bajo grado actúa como un fuego que nunca se apaga completamente, y durante la noche, cuando tus defensas antiinflamatorias naturales están bajas, ese fuego se aviva y causa dolor. El señor Jorge Ramírez, un contador de 71 años de Mérida, es un ejemplo perfecto de esto. Jorge había subido progresivamente de peso después de jubilarse, aumentando casi 20 kilos en 5 años. Él lo atribuía simplemente a estar menos activo, a disfrutar de la cocina yucateca que tanto amaba. Pero lo que Jorge no entendía era que ese peso extra no era solo una cuestión estética, estaba literalmente inflamando todo su cuerpo. El tejido adiposo, especialmente el abdominal, produce sustancias inflamatorias llamadas adipoquinas. Jorge se despertaba cada noche con dolor en las rodillas y la espalda baja, y había aceptado que así sería el resto de su vida. Cuando Jorge finalmente decidió hacer cambios serios en su estilo de vida, no solo por el dolor, sino porque quería estar presente y activo para sus nietos, algo extraordinario sucedió. Con una pérdida gradual y sostenida de peso, un programa de ejercicio adaptado a sus capacidades y cambios en su alimentación para reducir la inflamación, Jorge experimentó una mejoría dramática en su dolor nocturno. Me dijo que fue como si alguien hubiera apagado un interruptor, que no podía creer que algo tan simple como perder peso y comer mejor pudiera tener un impacto tan profundo en su calidad de vida. Hoy, Jorge camina 2 kilómetros todos los días con su esposa y duerme toda la noche sin despertarse por dolor. Ahora quiero compartir contigo algo que puede sonar sorprendente: la conexión entre la salud dental y el dolor óseo nocturno. La enfermedad periodontal crónica, que afecta las encías y los huesos que sostienen los dientes, causa inflamación sistémica que puede afectar todo tu cuerpo. Las bacterias de las encías inflamadas pueden entrar a tu torrente sanguíneo y desencadenar respuestas inflamatorias en otras partes de tu cuerpo, incluyendo tus articulaciones. Además, si tienes infecciones dentales crónicas o abscesos que no has tratado, tu sistema inmunológico está constantemente activado, lo cual puede manifestarse como dolor generalizado, especialmente durante la noche. También necesito hablarte sobre algo que muchas personas experimentan, pero pocos conectan con su dolor nocturno: el estrés emocional y psicológico crónico. El estrés no es solo algo que está en tu mente, tiene efectos físicos muy reales en tu cuerpo. El estrés crónico mantiene tus niveles de cortisol elevados durante el día, lo cual parece bueno, considerando que el cortisol es antiinflamatorio. Pero el problema es que cuando tus niveles de cortisol son crónicamente altos durante el día, tu cuerpo pierde la capacidad de mantener ese ritmo normal donde el cortisol debe subir por la mañana y bajar por la noche. Esto altera todo tu sistema de regulación del dolor y la inflamación. La señora Gabriela Mendoza, una trabajadora social retirada de 74 años de Chihuahua, llevó esta carga durante años sin entenderla. Gabriela había pasado su carrera ayudando a familias en crisis, absorbiendo el trauma y el dolor de otros como una esponja. Incluso después de jubilarse, ella seguía cargando con ese peso emocional. El dolor que la despertaba cada noche no era solo físico, era una manifestación somática de décadas de estrés no procesado. Gabriela me confesó que se sentía culpable por su dolor, que pensaba que debería ser más fuerte, que había visto a otras personas pasar por cosas mucho peores y ella no tenía derecho a quejarse. Trabajar con Gabriela requirió un enfoque holístico que incluyera no solo tratamiento médico para su osteoartritis, sino también terapia psicológica para procesar el trauma acumulado y técnicas de manejo del estrés. Cuando Gabriela finalmente se permitió reconocer y procesar sus emociones, cuando aprendió que cuidar de sí misma no era egoísmo, sino necesidad, su dolor nocturno disminuyó significativamente. Gabriela me dijo algo hermoso, que había aprendido que su cuerpo merecía la misma compasión que ella siempre había mostrado a otros. Ahora, déjame darte información práctica que puedes aplicar esta misma noche. Si te despiertas con dolor óseo, hay señales específicas que debes observar.
Primero, nota la ubicación exacta del dolor. ¿Es en una articulación específica? ¿Es generalizado? ¿Está en los músculos o sientes que viene de más profundo? Segundo, observa la duración y el patrón. ¿Cuánto tiempo dura el dolor después de despertar? ¿Mejora con movimiento o empeora? Tercero, presta atención a otros síntomas que acompañan al dolor. Rigidez matutina, hinchazón, enrojecimiento, calor en las articulaciones, fatiga extrema, pérdida de peso inexplicable, fiebre de bajo grado, sudoraciones nocturnas. Estas observaciones detalladas son oro puro para tu médico porque nos ayudan a diferenciar entre las múltiples causas posibles de dolor nocturno. Un dolor que mejora con movimiento suave sugiere artritis. Un dolor que empeora con movimiento sugiere un problema estructural, como una fractura o lesión. Un dolor acompañado de rigidez prolongada sugiere una condición inflamatoria autoinmune. Un dolor con hinchazón caliente y roja requiere evaluación urgente para descartar infección o gota. También quiero que entiendas la importancia de ciertos exámenes de sangre que pueden dar pistas cruciales sobre tu dolor nocturno. Un examen llamado velocidad de sedimentación globular, o VSG, mide el grado de inflamación en tu cuerpo. Otro examen, la proteína C reactiva, es otro marcador de inflamación. Niveles elevados de estas pruebas nos dicen que hay un proceso inflamatorio activo que necesita investigarse. Un conteo sanguíneo completo puede revelar anemia, que curiosamente está asociada con dolor óseo y fatiga. Niveles de vitamina D, vitamina B12, calcio, fósforo, hormona paratiroidea, función tiroidea, todos estos pueden dar pistas importantes. Permíteme ser muy claro sobre algo importante. No todos necesitan todos estos exámenes. Tu médico determinará cuáles son apropiados para ti basándose en tu historia clínica, examen físico y el patrón específico de tus síntomas. Pero lo que quiero que entiendas es que el dolor óseo nocturno no es un diagnóstico en sí mismo. Es un síntoma que puede tener docenas de causas diferentes, y encontrar la causa correcta requiere a veces un trabajo detectivesco cuidadoso. Ahora hablemos de soluciones prácticas que puedes implementar mientras buscas ayuda médica apropiada. Primero, optimiza tu ambiente de sueño. Tu colchón debe proporcionar soporte adecuado sin ser demasiado duro o demasiado blando. Usa almohadas estratégicamente. Una entre las rodillas, si duermes de lado, puede alinear tu columna y reducir presión en las caderas. Una bajo las rodillas, si duermes boca arriba, puede aliviar presión en la espalda baja. Mantén tu habitación fresca, oscura y silenciosa. La temperatura ideal para dormir está entre 18 y 22 grados centígrados. Segundo, establece una rutina nocturna antiinflamatoria. 2 horas antes de dormir, evita comidas pesadas y alimentos que sepas que te causan inflamación. Algunas personas encuentran alivio con un baño tibio antes de dormir. El calor puede relajar músculos tensos y mejorar el flujo sanguíneo. Considera agregar sales de Epsom al baño, que contienen magnesio que puede absorberse a través de la piel. Realiza estiramientos suaves, no ejercicio intenso, sino movimientos lentos y controlados que mantengan flexibilidad sin sobrecargar tus articulaciones. Tercero, presta atención a tu hidratación. Bebe agua suficiente durante el día, pero reduce la ingesta 2 horas antes de dormir para evitar interrupciones por necesidad de ir al baño. Si tomas diuréticos, habla con tu médico sobre el mejor momento para tomarlos para minimizar interrupciones del sueño. Cuarto, considera tu posición al dormir. Para la mayoría de las personas con dolor articular, dormir de lado con las rodillas ligeramente flexionadas y una almohada entre las piernas es la posición más cómoda. Evita dormir boca abajo, ya que esto puede torcer tu cuello y espalda de maneras poco naturales. El señor Francisco Delgado, un ingeniero retirado de 69 años de San Luis Potosí, implementó todos estos cambios y me reportó una mejoría del 60% en su dolor nocturno, incluso antes de iniciar cualquier tratamiento médico específico. Francisco me dijo que se sintió empoderado por primera vez en años, que sentía que finalmente tenía algo de control sobre su situación, en lugar de ser una víctima pasiva de su dolor. Pero aquí está la verdad más importante que necesito que entiendas. Mientras que estos cambios de estilo de vida pueden ayudar significativamente, no son suficientes si hay una condición médica subyacente que necesita tratamiento. No dejes que el miedo, la negación o la normalización del dolor te impidan buscar ayuda médica apropiada. He visto a demasiadas personas sufrir innecesariamente durante años porque pensaban que su dolor era normal, inevitable o intratable. Tu cuerpo tiene una capacidad increíble para sanar cuando le das las herramientas correctas, pero necesitas entender qué es lo que está mal para poder abordarlo efectivamente.
El dolor óseo nocturno que interrumpe tu sueño regularmente no es normal a ninguna edad. Es una señal de que algo necesita atención y mereces encontrar respuestas y alivio. Déjame darte algunas señales de alarma que requieren atención médica urgente. Si tu dolor nocturno está acompañado de fiebre persistente, pérdida de peso no intencional de más de 5 kilos en pocas semanas, sudoraciones nocturnas que empapan tus sábanas, dolor que empeora progresivamente a pesar de analgésicos, dolor en un solo hueso que es constante y severo, cualquier deformidad visible nueva en tus articulaciones o huesos, o si tienes historia de cáncer previo, necesitas ver a un médico inmediatamente. Estas pueden ser señales de condiciones serias que requieren tratamiento urgente. Pero incluso si no tienes estas señales de alarma, si tu dolor nocturno está afectando tu calidad de vida, si te estás perdiendo actividades que disfrutas, si tu sueño está crónicamente interrumpido, si estás dependiendo de analgésicos diariamente para funcionar, mereces una evaluación médica completa. No aceptes el dolor como tu nueva normalidad, sin al menos entender qué lo está causando y qué opciones de tratamiento existen. Aquí está lo que quiero que hagas después de ver este video. Primero, empieza un diario de dolor. Durante las próximas 2 semanas, registra cada episodio de dolor nocturno. ¿Cuándo empezó? ¿Cuánto duró? ¿Qué estabas haciendo antes de dormir? ¿Qué comiste? ¿Qué medicamentos tomaste? ¿Cómo dormiste la noche anterior? Este registro será invaluable para tu médico. Segundo, haz una lista completa de todos los medicamentos y suplementos que tomas, incluyendo dosis y frecuencia. Tercero, escribe cualquier otro síntoma que hayas notado, incluso si parece no relacionado. A veces, la conexión entre síntomas solo se hace clara cuando los ves todos juntos. Cuarto, si no has tenido un chequeo médico completo en más de un año, es tiempo de hacerlo. Pide a tu médico un examen físico completo y discute específicamente tu dolor nocturno. No minimices tu dolor o lo presentes como algo sin importancia. Es importante, afecta tu vida y merece ser tomado en serio. Si tu médico lo descarta sin evaluación apropiada, está bien buscar una segunda opinión. Tú eres tu mejor defensor en el sistema de salud. Quinto, mientras esperas tu cita médica, implementa los cambios de estilo de vida que discutimos. Optimiza tu ambiente de sueño, establece una rutina nocturna relajante, mantente adecuadamente hidratado, realiza ejercicio moderado regular durante el día, pero no justo antes de dormir, reduce alimentos inflamatorios en tu dieta, maneja tu estrés con técnicas de relajación o meditación. Estos cambios no resolverán problemas médicos subyacentes, pero pueden mejorar tu calidad de vida mientras buscas respuestas. Sexto, involucra a tu familia en tu proceso de búsqueda de salud. A veces, las personas que viven contigo notan cosas que tú no notas sobre tus patrones de sueño, tus ronquidos, tus movimientos durante la noche. Su observación puede proporcionar pistas valiosas. Además, tener apoyo emocional de tu familia hace que el proceso de diagnóstico y tratamiento sea mucho menos abrumador. Séptimo, edúcate, pero sé cauteloso con la información en Internet. Hay mucha información errónea y sensacionalista en línea que puede causarte ansiedad innecesaria. Busca fuentes confiables, sitios web de organizaciones médicas reconocidas, publicaciones de universidades y centros médicos acreditados. Pero recuerda, ninguna información en Internet puede reemplazar una evaluación médica personalizada. Finalmente, mantén la esperanza. He visto a cientos de pacientes encontrar alivio después de años de sufrimiento, una vez que identificamos y tratamos la causa real de su dolor. Cada uno de los pacientes cuyas historias compartí hoy encontró su camino hacia una mejor calidad de vida. Eduardo, el profesor de historia, volvió a ser el alma de las reuniones familiares. Carmen, la pianista, grabó su primer álbum amateur a los 75 años. Roberto, el carpintero, sigue construyendo muebles hermosos. Patricia, la enfermera, recuperó el control de su salud. Antonio, el exfutbolista, juega con sus nietos nuevamente. Isabel, la bibliotecaria, cultiva el jardín más hermoso de su vecindario. Miguel, el chef, ayuda a otros con enfermedad celíaca. Rosa, la maestra, finalmente tomó esas clases de pintura que siempre soñó. Jorge, el contador, camina kilómetros todos los días. Gabriela, la trabajadora social, aprendió a cuidar de sí misma con la misma compasión que siempre mostró a otros. Tú también puedes encontrar tu camino hacia noches de sueño reparador y días sin dolor. No es fácil, puede requerir tiempo y perseverancia, pero es absolutamente posible. Tu cuerpo está tratando de comunicarse contigo a través de ese dolor nocturno. Escúchalo. Busca ayuda, no te rindas. Mereces dormir bien, mereces despertar sin dolor. Mereces vivir una vida plena y activa sin importar tu edad.
Si este video te ha ayudado a entender mejor tu dolor nocturno, si ahora tienes una dirección más clara sobre qué hacer, te pido que lo compartas con alguien que conozcas que también esté sufriendo. Puede que esta información cambie su vida como espero que haya iluminado la tuya. Y recuerda, tu dolor no es tu culpa, no es debilidad, no es algo que simplemente tengas que aceptar. Es una señal que merece atención, comprensión y tratamiento apropiado. Cuídate, busca ayuda y que tengas noches de sueño profundo y reparador.